permites estar reunidos, porque nos amas y porque podemos creer en ti, en tu palabra, porque nos has dado un sentido de pertenencia y porque confiamos en tu palabra y en tu poder. En esta ocasión yo te pido, Dios, que puedas habilitar mi boca para poder hablar lo correcto y lo que es justo delante de ti, y para con mis oyentes que pueda ser de edificación y de ánimo a su vida. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a aprovechar. Estamos en una serie que hemos llamado Pertenecer, de asistente a discípulo en el cuerpo de Cristo. El domingo pasado veíamos la primera entrega. Dios nos salvó para pertenecer. Creemos, sabemos que Dios nos ha dado un sentido de pertenencia e inclusive un mandato de permanencia. El que permanece en mí y yo en él, este dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. La permanencia, la pertenencia, aún el perseverar en la fe, son instrumentos básicos que vamos a estar viendo a lo largo de estos días. Estamos en el año 2026 y como iglesia creemos que nuestra palabra para crecer, movilizarnos es pertenencia y herencia. Y estamos conociendo a qué pertenecemos en Dios. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y hoy, como segunda plática, quiero platicarte lo siguiente. Se llama así: ¿cómo formar parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo formar parte del cuerpo de Cristo? Esta es la segunda plática de esta serie que se llama Pertenecer, de asistente a discípulo en el cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a ver cómo formar parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Dependiendo de las iglesias, sus estilos y formas, te agregan a la membresía o te hacen parte de la iglesia. Pero vamos a ver 4 puntos el día de hoy que tienen que ver con cómo la iglesia, cuando se inició en el libro de Hechos, movilizó esta pertenencia. El pertenecer al cuerpo de Cristo, hablábamos el domingo pasado, que tiene que ver con creer en Jesús como Rey, Señor y Salvador. Que pertenecemos al cuerpo de Cristo y que esa es una bendición. Todo creyente, todo hija, hijo de Dios, toda persona que ha dicho que Jesús sea su Rey, Señor y Salvador, es parte de nuestra familia, es parte del cuerpo de Cristo. Somos hermanos en la fe con los de la iglesia que están sobre la avenida, con los que están en otra colonia, con los que están en iglesias chicas que se están reuniendo ahorita en lo virtual, que están aquí en México y que están en otros lados del mundo. Somos un cuerpo en Cristo, somos una unidad en Cristo Jesús, somos un cuerpo que son diferentes estilos, formas y dinámicas, por supuesto. Por ejemplo, ¿quién ha acudido a iglesias donde la reunión es en la noche? ¿Alguien ha acudido a iglesias donde es en la tarde, noche? Que empieza la reunión o el culto 5 o 6 de la tarde. ¿Alguien lo ha hecho? Es interesante para los que trabajan en la mañana y dicen, ay, ¿a qué hora? Y en la tarde. Yo llegué a asistir cuando era pequeño. ¿Cuántos han asistido a iglesias que en sábado se reúnen? Que un sábado se reúnen y el domingo, pues para que estés con familia. El sábado nos reunimos, ¿no? ¿Quién se ha reunido por cuestión de salud o a partir de pandemia en línea? ¿Quién se reunía en línea y veías las reuniones en línea y oraban en línea, y que no es lo mismo que estar aquí, el abrazo, beso y apapacho, ¿no? Hay diferentes dinámicas. ¿Quién ha estado en una reunión que dura 1 hora completa o hasta menos? ¿Alguien ha estado en una iglesia donde ¡fum! Hola, ¿qué tal? Adiós, Dios te bendiga, alabamos a Dios, la predicación y va, y ya termina, y tú, ¡qué rápido! ¿No? ¿Quién ha estado en iglesias donde la reunión dura más de 4 horas? Así vamos a empezar. Son dinámicas, son espacios, son formas diferentes de poder trabajar. Vamos a ver el modelo bíblico de permanencia y pertenencia. Pertenecemos a Jesús y Dios quiere que permanezcas en su iglesia. Muchos han transitado de iglesia a iglesia y han permanecido en Jesús. Varias cosas les han llevado a estar en otro espacio, en otra iglesia, una mudanza, a lo mejor la dinámica laboral, inclusive los horarios, pero también otros se apegan más a ciertos estilos o actividades de iglesia. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2,
versículo 37. Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 42. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí nos está hablando el autor de Hechos cómo se empezó la iglesia, lo que se llama la iglesia primitiva o la primera parte de la iglesia. Suena raro escuchar la palabra primitiva, ¿no? ¿Qué primitivo? Es lo primero, ¿no? Le decimos a alguien un insulto fugaz, decimos: qué primitivo eres, qué básico. Pues la iglesia primitiva es las bases del fundamento. Ahora te voy a decir algo, con todo amor y respeto. ¿Cuántos saben que hacemos cosas de iglesia que no vienen en la Biblia? Iglesias donde dicen las mujeres de un lado y los hombres de otro. ¿Han escuchado o visto eso? La mujer no puede hablar aquí en la iglesia y cállese y allá afuera. ¿Han visto eso? Tomando contextos de la Biblia. Los niños no pueden tener su reunión aparte. Los niños se quedan aquí porque no dice en la Biblia que haya grupo de niños o ministerio infantil. ¿Han escuchado cosas así? Hasta hemos utilizado términos como liturgia, como forma del culto. Y créeme, yo quiero, y la gente que nos está viendo y los que están aquí, que rompamos con cosas que no vienen de Dios y que hagamos más iglesia. De hecho, la iglesia empezó en casas. A partir de ese punto fue un lugar público. Y este lugar público se convirtieron más de 3,000 personas. Eso es algo fuerte. Y se les decía: arrepiéntanse y bautícense. No les decían: acepta a Jesús en tu corazón, deja que venga tu vida y dile: ven a mi vida. No, ya lo hemos romantizado. Y eso es todo un tema muy particular, porque puede haber mucha gente que diga: yo acepté a Jesús, pero jamás se arrepintieron y jamás se bautizaron. Aquí lo está diciendo: ¿quieres ser parte de esto? ¿Qué podemos hacer?, le preguntaban a Pedro. Y él decía: arrepiéntense y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. Lo vuelvo a decir: arrepiéntanse y bautícense. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser parte de una iglesia? Arrepentirte y bautizarte. Oye, ¿ustedes creen que haya gente que vaya a una iglesia cristiana y no esté arrepentida? Es más, hasta podemos venir a la iglesia y hacernos más duro para el evangelio y para nuestras cosas, ¿sí o no? Hasta nos podemos volver, el término es religioso o fanático. No hacer lo que dice la palabra de Dios y delimitarnos y portarnos bien aquí. Este es el lugar de Dios santísimo. Y allá afuera en la casa o antes de entrar aquí, portarnos re mal. ¿Conocen gente así o te ha tocado ser parte de estas estadísticas? Tenemos que entender qué es la iglesia. La iglesia no solamente es la que se reúne en domingo en estas horas de la mañana. Iglesia es cuando estamos unidos en un mismo espíritu, y no importa si en un domingo no vienes, pero estamos en contacto y dices: no puedo ir porque estoy enfermo, pero estén al pendiente de mí, de mi familia. ¿Qué vieron en la plática? Oye, manda mis oraciones y mis saludos a la gente que no pude saludar, y que entre semana nos podamos ver. Y que si tú no puedes venir, que sepamos que estamos ahí unos para otros.
pero que tampoco lo hagamos deporte. Oye, ¿por qué no viniste a la iglesia? Me dio flojera. Hace mucho frijolito. Y pues si Dios está allá, Dios también está acá. Suena muy bien, pero eso es una excusa. La idea es, no dejémonos de congregarnos como se vuelve una costumbre. Seamos honestos, ¿alguna vez se te han pegado malas costumbres de alguien? ¿Alguna vez? ¿Sí? Antes no eruptabas después de comer y ya escuchas a tu esposa que le hace, y ahora tú, mi amor, ahora te gano. No sé qué mal hábito se nos pega de los amigos. Y a veces un mal hábito pueden ser malas costumbres que tengamos aquí. Vamos a ver 4 pasos claros que hablan las Escrituras acerca de lo que es la pertenencia a un lugar que es la familia de Dios, la iglesia. Vamos con el número 1, que es arrepentimiento. Arrepentimiento. Vamos a verlo en el libro de Hechos, el versículo 38 que estábamos leyendo, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es arrepentimiento? Ya hemos tenido clases de aquí y sí voy a usar el micrófono porque no veo gente nueva, entonces es gente de la iglesia y la iglesia creamos. ¿Qué es arrepentimiento? Voy primero así en un crescendo, voy con los de alabanza y luego con los de allá atrás. ¿Qué es arrepentimiento? Puede ser también cuando tú ya estás dispuesto a renunciar a aquello, a tu pecado, a renunciar a aquello que sabes que hiciste mal, ¿no? O sea, te llega la convicción por parte del Espíritu Santo de que estás actuando mal o en contra de los estatutos y mandatos del Señor. Y entonces tú decides dejar atrás esa manera de vivir. Muy bien. Decidir y tener esta capacidad por medio del Espíritu Santo de alejarte. ¿Qué es el arrepentimiento? Aceptar que hemos cometido pecados, pero por medio de su redención y a través de su Hijo nos da una nueva oportunidad y una nueva vida para empezar de nuevo. Empezar a aceptar. Si ustedes van juntando palabras, eso ayuda mucho. Aceptar que necesitamos de Dios y Él nos puede perdonar. ¿Qué es el arrepentimiento? Caer en cuenta de un pecado y no volver a cometerlo. Decidir no volver a cometerlo. Caer en cuenta de un pecado y no volverlo a hacer. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es darte cuenta del error que estás haciendo, ¿no? Y no volverlo a hacer. Muy bien. Nos fuimos desde la parte espiritual hasta la parte básica. Arrepentirse, desde el concepto básico, es darse cuenta del error y modificar la dirección. Un cambio de conducta. Eso es arrepentimiento. Eso es un arrepentimiento, cambio de dirección. Darte cuenta, y si es una capacidad que podemos ir desarrollando. ¿Te ha pasado que de repente estás tomando una decisión y dices, no, ya no la voy a hacer, y cambias de dirección? Y el arrepentimiento puede surgir en cualquier ser vivo. ¿Has tenido animales de compañía o mascotas que se arrepienten? Querían hacer algo y a la mera hora no. Venía un perro así y aplicas la de la piedra invisible y el perro se va y se arrepiente. El arrepentimiento es una conducta que todo mamífero expresa. Ahora, empezamos muy fuerte espiritualmente porque el arrepentimiento a partir de la vida espiritual es cuando viene el Espíritu Santo y dice, no, Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Y este arrepentimiento tiene que ver con lo que Dios obra. ¿Y qué quiero decir esto? Pedro se los enseñó a ellos. Es la idea de reconocer el error, el pecado, y volver a Dios. Es una cuestión voluntaria el arrepentimiento. ¿Por qué les pregunto esto? Porque si somos creyentes ya tendríamos que habernos arrepentido de nuestras cochinadas, pecados, errores que hemos hecho en contra de Dios. Si tú no conoces el concepto de arrepentimiento, algo pasó. A lo mejor ya estás asistiendo, pero jamás te has arrepentido. Vuelvo a explicarlo. Va a haber gente en la iglesia que vaya a la iglesia, pero jamás esté arrepentido. Hasta esté enojada con Dios y diga, Dios, yo estoy enojado contigo porque tú me fallaste. Arrepiéntete, Dios, de que me fallaste. Suena ridículo, pero hay gente que va hacia la iglesia. Yo no puedo ver a Dios como padre porque mi padre me falló y Dios no previno o no me salvó de ese abuso, de ese padre, de esa situación. Entonces, como que Dios me la debe. Eso es fuerte. El arrepentimiento es un acto voluntario en el cual corregimos el error. Y en el arrepentimiento, aquí viene algo particular, permitimos que el Espíritu Santo también hable a nuestra vida. El Espíritu Santo nos convence,
que no estamos bien, que necesitamos la salvación y el amor de Dios. ¿Es fácil arrepentirse? Es un ejercicio de voluntad, por eso no es fácil. Que te digan, te portaste mal, ya, reconócelo. ¿Y a cuántos nos conoce reconocer que nos hemos portado mal, que hemos fallado? Levanta la mano aunque te cueste. Sí, no me gusta que me digan qué hacer, pero hoy es porque tú también. Por eso cuesta el arrepentimiento. Pedro les dice, quieren hacer algo, quieren pertenecer a lo que estamos haciendo nosotros, arrepiéntanse. ¿Y qué creen? El arrepentimiento es algo continuo. Tenemos que pedir perdón de pecados constantemente porque constantemente estaremos pecando. Pero este arrepentimiento es un ejercicio de voluntad. Se les enseña a los hijos y nosotros tenemos que estar constantemente diciendo, Dios, ayúdame, sigo pecando y necesito de tu espíritu para identificar. Aún líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Alguien ha luchado con eso, con los pecados que son ocultos? No te das cuenta tú, pero se dan cuenta los demás. ¿Alguien te ha dicho algún pecado tuyo así que diga, tú tienes un tema? Arrepentíos. Este es todo un tema. Anota en tus apuntes, si no en tu celular, que seamos una iglesia que esté anotando, que esté leyendo la Biblia, porque recuerda, tu alimento semanal no es lo mismo que tu alimento continuo. Tú tienes que estar leyendo y anotar. Yo estoy subrayando Biblias. Mi esposa, les voy a presumir, mi esposa tiene un lugar donde tiene muchas libretas de muchas anotaciones. Yo hago fotos, los hombres decimos, sí, nos acordamos de todo, pero ¿cuántos hemos fallado en el súper? Y hasta nos dicen, trae esto, y se nos olvida. ¿A alguien le ha pasado? Porque no viene en la lista, pero estaba ahí. Es necesario que anotemos las cosas, eso nos va a ayudar. Lo que quiero que anoten es lo siguiente: no hay pertenencia sin conversión. No hay pertenencia sin conversión. No puedes ser parte del cuerpo de Cristo si no te has arrepentido de tus pecados. Yo no puedo decir que soy parte del cuerpo de Cristo si el arrepentimiento no es la base para que yo me pueda acercar a Jesús. Puedo ser congregante, puedo inclusive ser creyente, puedo asistir a una iglesia, a una sinagoga, a un culto, a misa, pero no ser parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es el que dice, yo he pecado, he lastimado, necesito del perdón de mis pecados. No hay pertenencia sin conversión. Por eso en las estadísticas Jesús dijo, estarán dos juntos, uno se irá, el otro se quedará. Andarán dos en el campo, uno se irá, el otro se quedará. ¿Sabías que las estadísticas de Jesús en los evangelios dice eso? El trigo y la cizaña crecerán, una será cortado, echado al fuego, y el otro será cortado y llevado a la mies del Señor. ¿Por qué dice eso? Yo no quiero que pasen esto, pero estadísticamente en las iglesias va a pasar. Uno se va a quedar y el otro se va a ir. Ahora voltea a ver con tu esposo, tu esposa, y dile, ¿te vas o te quedas? ¿Por qué me volteas a ver a mí? Nos vamos. Tienes que decirle a tu esposa, a tu esposo, nos vamos y nos vemos allá. Porque qué triste vivir con una persona mucho tiempo y que en el cielo llegues a la sorpresa de no llegó y tú le preguntes, ¿pero por qué Jesús? Si oró en tu nombre, eché fuera demonios, asistió a la iglesia, porque nunca le conocí. No hubo un arrepentimiento de necesito de ti, Jesús, y estamos acá. Es más, para los que son papás, imagínate, tú llegas al cielo y mis hijos, Señor, y mis hijos quiero verlos aquí en la eternidad, y que te diga Jesús, no vinieron. ¿Pero por qué? Si iban conmigo a la iglesia, iban contigo, pero no estaban arrepentidos. Ay, pero los niños, el reino de los cielos. Sí, pero tú los encaminabas y eran tus primeros discípulos. Y entonces, Señor, ¿dónde están? Te voy a mostrar este lago. ¿Te imaginas eso? Quiero que impactes esto, porque por eso el arrepentimiento es lo que nos da la pertenencia al cuerpo de Cristo. Nada más te estoy haciendo una imagen visual de qué fuerte es que digas amar a alguien y no estés preocupándote por su salvación y dónde va a pasar la eternidad. Pedro les dice, arrepiéntanse, varones judíos, arrepiéntanse. Y en ese momento no fueron 3,000 solamente ellos, sino que se menciona que sus mujeres y sus hijos también se arrepintieron. Y entonces menciona que la iglesia creció más a partir de ahí. Eso es fuerte. Uno, para pertenecer al cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, es arrepentirnos. Dos,
El bautismo. Este mandato que después de la cena del Señor Jesús da, son dos ordenanzas. El término que se utiliza teológicamente se le llama sacramentos, porque es sacro, porque es santo. Son dos cosas que pidió Jesús. La cena del Señor, que es un recordatorio de que Él entrega su cuerpo y su sangre para salvación nuestra, y vuelve al tema de arrepentimiento. Y el bautismo, el poder hacer público, el que uno decide que Jesús sea su Rey, Señor y Salvador. Que no solamente vino a salvarnos como Mesías, sino vino a reinar en nuestra vida, perdonar nuestros pecados, tomar el poder de la muerte sobre sus manos, y entonces lo hacemos público ante los demás. Solamente los judíos hablaban del bautizo de arrepentimiento, y Jesús llegó a trabajar ahora sobre el bautismo. El bautizo, recuerden, no nos salva, pero es una muestra de obediencia al mandato. Y lo dice en el mismo versículo que estábamos leyendo. Hechos capítulo 2 versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A partir de aquí hay varias iglesias que dicen, para que seas parte de la iglesia tienes que hacer tu confesión de fe, que es una oración donde muestras arrepentimiento, pero también tienes que pasar a bautizarte, y damos una fe de bautizo. A partir de ahí muchos católicos utilizan la fe de bautizo. Algunas iglesias cristianas u ortodoxas utilizan como un diploma, un recordatorio. Te lo piden también para cuando te cases o cuando te cambies de iglesia. Hay muchas iglesias evangélicas que no hacemos esto aquí en México. Imagínense cuánto papeleo, ¿no? Me bauticé acá, no me acuerdo si me bautizaron, y es toda una dinámica. Pero si nos vamos a lo que dice las Escrituras, una muestra de que eres parte y miembro del cuerpo de Cristo es esto: te bautizas. Yo voy a ponerme la ayer que llevamos a las personas jóvenes y niños inclusive a que dijeran Jesús es mi Señor, y poderles bautizar, ese es todo un elemento particular. Y te comento, no lo dijimos en cámara, pero lo voy a volver a hacer. Jesús nos mandó a todos a ser discípulos. Mateo 28, 18, 19 y 20. Vamos rápidamente a Mateo 18. Mateo 20, 18. Este versículo lo debemos tener así como muy clavado en nuestra mente. Porque nos va a ayudar a entender eso. Mateo 28. Vamos a leer desde el 18. Mateo 28. Mateo 28, 18. Tan bonita mi Biblia y no trae Mateo 28, 18. Sí. No, la hoja está mal impresa. No, aquí lo tengo. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Empieza con algo fuerte. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se llama mandato. Este es un mandato. Nos está mandando Jesús. No dijo, vayan y congréguense. No, vayan y hagan discípulos. Por eso, es bueno que se congreguen, sí, nos alimentamos, aprendemos de la palabra, pero la idea es ir y hacer. Ojo, vengo aquí y me hacen discípulo, no. Por eso repetimos, el discipulado, y lo digo aquí en la iglesia, los que nos dan bien en el video, el discipulado no son clases. ¿Cuántos han tomado un discipulado de clase? 6 meses de discipulado y te dicen, no, son 6 meses de discipulado. ¿Y qué más?
¿Cómo saber que eres discípulo? Porque estás haciendo discípulos y que alguien te está discipulando, que tienes a alguien que te está enseñando cuáles son los pasos de Jesús. Tú los aprendes y los enseñas y dices como Pablo, imítame a mí como yo también imito a Cristo. Y parte de esta imitación es, yo me bautizo. Jesús se bautizó, y Juan lo bautizó y él dijo, yo no te tendría que bautizar, no, tú bautízame para que se cumpla la ley y yo bautizaré en fuego. ¿No? Nosotros tenemos que hacer discípulos. La pregunta es, ¿estás haciendo discípulos? Si no estás haciendo discípulos, también la pregunta es, ¿qué tipo de discípulo eres entonces? Entonces solamente eres creyente, eres oidor, eres asistente, pero no eres parte del cuerpo de Cristo. Uno se reproduce en lo que es. Por eso arrepentirse, bautizarse implica que ver con la obediencia. Ese es el segundo punto. Voy a seguir tomando el gran mandato más adelante. Pero Jesús, si desglosas los versículos, dice, toda potestad me es dada. Nos da poder para ser discípulos. Y en esa potestad te dice, ve y haz discípulos. ¿Sabes por qué es bueno hacer discípulos? Porque te da un sentido de responsabilidad delante de Dios y delante de la gente a la cual tú le estás enseñando. Si tú no estás haciendo discípulos, Dios te va a pedir cuentas. Es el primero que te va a decir, si realmente me amas, guarda mis mandamientos. Y este es un mandamiento que te estoy dando, que vayas y hagas discípulos. No me puedes decir que me amas, solo cantar, orar y adorar y no estar haciendo discípulos. Se vuelve algo muy limitado y egoísta. Es porque el conocimiento me gusta. Sí, me agrada que me conozcas, pero me conoces amando a otra persona que necesita de mí y que le enseñes a otra persona, que sigue enseñándole a otra persona, porque es la forma de pertenecer al cuerpo de Cristo. El bautizo es la señal pública de pertenencia. Ayer 9 personas dijeron públicamente frente a 143, 147 personas más, Cristo es mi Señor y Salvador. Y ese fue parte de una semilla que dio fruto en 2 personas ayer que decidieron entregar su vida a Jesús, un matrimonio. Y tendría que ser así. A mí sí me gustaría, como en otras iglesias, tener un bautisterio aquí, pero lo platiqué con otros. Qué padre es que en un lugar público, en un balneario, en un parque, en un lugar, la gente puede decir, yo públicamente les digo a los demás, me arrepiento de mis pecados y así como Jesús murió y resucitó, quiero morir y resucitar a una nueva vida. Y que entonces la gente diga, wow, ¿eso es en serio? Eso se llama el poder del evangelio, las buenas nuevas. ¿En serio puede cambiar tu vida? Sí, este es un símbolo de lo que Jesús ha hecho. El bautizo es una ordenanza, una bendición, pero sobre todo es una señal pública de pertenencia. Si tú has sido bautizado, si tú ya te bautizaste, es una señal de pertenencia, de que tu vida no puede ser igual y que perteneces al cuerpo de Cristo. ¿Quién recuerda el día de su bautizo? Yo lo recuerdo por amigos que me han dicho, yo me bauticé contigo, Chucho, Alex, Alejandro Charmín, nuestro hermano, me lo dice a cada rato. Yo no me acuerdo, pero fue en Golfo de Sirida número 65, en un bautisterio, Iglesia Bautista Peniel. Yo tenía 14 años y él me dice, ¿sabes qué? Es porque tú pasaste adelante y me dijiste, tengo nervios porque es algo súper importante y es un compromiso. Y Alex me decía, sí, es un compromiso, hermano. Y él se acordó todo eso. Dije, qué bueno, porque no me acordé. Pero ahora es una bendición poder bautizar a otros. Y ahora yo soy más consciente de, wow, mi trabajo es impulsarte a que puedas seguir a Jesús, ser discípulo. Pero también, si tú invitas a alguien a que conozca de Jesús como Rey, Señor, Salvador, y lo llevas a las aguas, tu trabajo es también discipularlo. Y repito, no es un trabajo del pastor bautizar. Dice, si vuelves a leer, id y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No creo que Dios lleva una contabilidad de ¿cuántos has bautizado? Pero yo creo que va a decir ¿cuántos han sido tus discípulos? Y los has llevado a la obediencia de pertenencia por medio del bautizo. Nos vamos al otro extremo. Hay iglesias que no eres miembro de la iglesia si no te has bautizado. ¿Han escuchado algo así? Si no cumples ciertos requisitos como el bautizo, tomar cena del Señor, y utilizan ciertos términos de la Biblia donde se vuelve hasta como requisito. Si no te has bautizado no puedes tomar cena del Señor. Si no tomas cena del Señor no puedes servir en la iglesia. Y si no sirves en la iglesia, siéntate hasta atrás. ¿Han visto algo así?
ponemos mandatos de hombres que no se establecieron ahí. Imagínate, Pedro, en lo que estamos leyendo en Hechos capítulo 2, pues los 3,000 tendrían que formarse a hacerlo. No, por eso el arrepentimiento es la base número 1 para ser parte del cuerpo de Cristo. 2, las señales de obediencia como el bautizo. Para cerrar esta parte del bautizo, el bautizo conecta al creyente con la comunidad. Y ayer platicando, porque nos visitaron, y esto es comunidad, nos visitaron 5 iglesias. Estaba Semilla de Mostaza, unos de Semilla de Mostaza, fueron ayer a visitarnos. Semilla de Mostaza, En Su Morada, León de Judá. Se me olvidaron las otras dos. Como En el Cielo, y había otra de la iglesia de Yuri. Cara. 5 iglesias en un espacio, proclamando a Jesús como Rey, Señor y Salvador. Eso es unidad. Toda iglesia nos tendremos que alegrar cuando Más Vida, Nueva Vida para el Mundo, Betania, Betel, Peniel, quien sea, el Buen Pastor, está celebrando bautizos porque están agregándose a la comunidad de fe, hermanos en la fe. Y hay que orar por ellos, porque ¿cuántos saben que después de bautizarse vienen peleas y dificultades? Como hiciste un acto público de servir a Jesús, de seguirle a Él, el diablo va a decir, no, si lo hiciste público, públicamente te voy a humillar. ¿Y cuántos después de bautizarse o de tomar un compromiso con Jesús han tenido ataques? Ese es un hecho y eso es una realidad. Y como familia, como unidad nos tenemos que acompañar y ayudar. Ya hasta quedamos en que los bautizos de otra iglesia, poderles apoyar nosotros como iglesia. Estaría bueno, esa es unidad. Que se congreguen en un espacio para seguir creciendo y avanzando, porque no tiene que ver con coberturas, tiene que ver con unidad, tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. ¿No? Punto número 3. Ya vimos que para formar parte del cuerpo de Cristo tenemos que arrepentirnos, tenemos que bautizarnos, tenemos que integrarnos a una comunidad o integrarnos en la comunidad. Volvamos al libro de Hechos que estábamos leyendo, capítulo 2. Hechos capítulo 2, pero ahora el versículo 42. Perdonen, mi Biblia es tan nueva que se le pegan las hojas. Y eso que ya la tengo subrayada. Okay. 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso implica comunidad, tener algo en común. Les invitamos a los que no pudieron ir a los bautizos que vuelvan a ir a los próximos que vamos a hacer en 6 meses. Porque ¿cuántos de los que asistieron se sintieron a gusto comiendo con otros? Levanten la mano. Hubo hamburguesa, alambre, tacos, fruta, ¿no? Nos permitía mucha comida, nos permitía convivir con los demás. Iglesia, y platicando con otros pastores, esto es una conferencia donde hay una parte de la palabra de Dios que es muy importante. Pero ¿sabías que iglesia es cuando nos edificamos los unos a los otros? Cuando oramos los unos por los otros, cuando llevamos las cargas los unos de los otros. Hemos reducido la iglesia a una mera conferencia, un tiempo público de karaoke, dirían algunos, y nos falta la adoración. Y la adoración es, cantamos al Señor, pero también oramos, adoramos a Dios agradeciendo por la vida de otros. Nos duele lo que le pasen a otras personas, lloramos con los que lloran, nos reímos con los que ríen. Eso es parte de comunidad. Hacer comunidad no es de que cuando termine el tiempo de gracias Dios, amén, te vayas. Eso no es hacer comunidad. Comunidad es lo que llamamos koinonía, la parte donde tú puedes conversar con otras personas, abrirte, aprender a dialogar como matrimonio, como familia, con tus hijos y los hijos de tu hermano y hermana. Pero qué difícil es. La comunidad tiene que ver que aprendamos a tener algo en común, y lo que tenemos en común es que amamos a Jesús, hemos sido salvos por Jesús y queremos ser obedientes a Jesús. Que tenemos un Dios y Padre. Estamos preparando unas pláticas. Dios y Padre, siempre el Padre Celestial se presenta como Dios y Padre. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más de 17 veces voy contando en las cartas paulinas, y se presenta. ¿Y quiénes somos nosotros? Los hijos. Somos sus hijos, junto con otras comunidades, otras iglesias, otros espacios donde Dios es el Padre
y es nuestro Señor Jesucristo, hacemos comunidad. Tener comunidad implica que choques con la gente. ¿Alguien ha chocado con gente de la iglesia? ¿De esta iglesia, de otra? ¿Alguien ha chocado? ¡Ay! Pensamos muy diferente. Eso es hacer comunidad. No tenemos que pensar igual, pero tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Oye, pero en la iglesia no, y es feo esta expresión, lo vamos a ver como en la cuarta plática, porque hablábamos el domingo pasado que Dios quiere una fe comunitaria, no una fe individualista, que está pasando mucho. Donde dicen, la iglesia me falló, la iglesia me lastimó, yo me aparté, no dejo de creer en Dios, pero ya no vuelvo a ir a una iglesia. El pecado de la individualización, porque se vuelve un pecado. Porque se vuelve una costumbre. Dicen, yo sí creo en fe, yo creo en Dios, amo a Jesús, pero no vuelvo a estar o pisar una iglesia porque la iglesia me falló. Me encanta hablar con ellos, porque les digo, no te falló la iglesia, porque no conoces todo el cuerpo de la iglesia. Algunas personas en algunas estructuras, bajo unos mandatos no de Dios, te lastimaron. Tristemente es ver que eran directores de alabanza, pastores, diligentes, y dicen, ya hasta me volví ateo. Le digo, qué fuerte, porque no estás viendo las escrituras, estás viendo más tu sentir. Para hacer comunidad tienes que hacer espacio y antes de irte, y por eso yo quiero acabar pronto, para que puedas conversar con otras personas. Hacer comunidad es partir el pan, es comer, es convivir. No solamente invitan a los pastores a su casa a comer, invitémonos entre nosotros. Si ustedes aguantan 3 perros molestones, los invitamos a la casa. Partir el pan es poder compartir las necesidades básicas. ¿Quién ha sido invitado por alguien de la iglesia a su casa? Levanten la mano. Y si no, tengamos ese hábito. Oye, pero vivo bien lejos. No importa, ¿qué llevamos? Oye, mi casa es... Nunca digan, mi casa es pobre y humilde. Puedes decir humilde, pero no es pobre porque eres hijo de Dios. Esa es mentalidad de pobreza, hay que quitar la palabra, ¿no? Mi casa es humilde, pero es rica en Cristo Jesús, pero sí traigan algo, ¿no? Hay que hacer esta práctica de poder movilizarnos en esto. Si tú dices, no les podemos aceptar en la casa, pues vamos a un restaurante, vamos a otro espacio, pero partamos el pan. Estemos bajo la doctrina. Aquí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina levanten la mano, ¿cuántos conocen la doctrina de la justificación? Que solo Jesús nos justifica y no hay que hacer nada. La doctrina de la restauración, que Él hace las cosas nuevas. La doctrina que hemos estado viendo de la santificación, que la santificación es un hecho, es una posición, pero también es un proceso. Lo vimos hoy en la mañana. Por lo menos 12 de las 9 doctrinas que ya vimos nosotros, 10 a lo largo del año pasado y eso es en lo que se persevera en la iglesia. Hablar de la doctrina es, ¿sabes qué? Dar testimonio. Dios me ayudó esta semana, Dios me salvó, Dios ha sido bueno en medio de que yo no he sido bueno. Eso es parte de hablar de la doctrina de los apóstoles. La justificación, la redención, la santificación, aún la doctrina de las obras muertas. ¿Han escuchado de la doctrina de las obras muertas? Es una doctrina de los apóstoles. Tanto Pablo lo menciona en 1 Corintios y dice, no porque hagamos cosas Dios nos escucha. Y ojo, esta doctrina, como no se habla mucho en las iglesias, llegamos a tener este tema de que no nos arrepentimos de las obras muertas y creemos que las obras nos salvan. Y llegamos a las iglesias con un sentimiento de insuficiencia. Es porque tengo que hacer algo para servir a Dios. ¿Han sentido eso alguna vez? Tengo que hacer algo para servir a Dios. Y como no me porté bien, entonces no estoy bien con Dios y dices, ay, no estoy bien. ¿Sí han sentido algo así? La doctrina de empezar a quitar las obras muertas y arrepentirte de las obras muertas, así lo dice Corintios, es que dejemos de pensar que tenemos que hacer cosas para ser aceptados por Jesucristo. Esa es una de las doctrinas que en la iglesia se movilizaba, ¿no? Ellos perseveraban en doctrina, en comunión, en partimiento del pan y en oración. Es triste ver que a veces en los mismos espacios no se ora por los otros. Yo hago una oración general y oro en lo particular. Y si tú dices, ¿cómo te puedo ayudar, pastor? Aquí anótalo, ahí anótalo. Orar por la gente de la iglesia. Orar por personas de otras iglesias. Orar por gente no creyente. Eso es iglesia. Repito, orar por la gente de la iglesia. Al final, antes de que se vayan, toma unos 3 minutos. Oye, oro por ti mientras te invito a una torta de chilaquil.
Ora por otros creyentes, los que nos topemos al rato en una plaza, en un lugar, en la calle. Y ora por gente no creyente. Voy cerrando este punto para ir al último. Estábamos en Vizques de Obregón. Estamos habilitando en las reuniones de oración todos los miércoles a las 8 de la noche. De 8 a 9 estamos hablando de avivarnos y que Dios avive los dones. Yo sé que mi esposa Karen tiene un don de discernimiento y de palabra de sabiduría. Yo tengo el de fe, que Dios la usará y yo la acompaño. Pero estamos en Vizques de Obregón y como yo sé que ella tiene ese don, ella dijo, ahí hay unos chicos por los cuales quiero orar, ¿me acompañas? Dar una palabra e invitarles a la cena. Lo digo porque es un ejemplo que me gustaría que también lo pudieran practicar y que puedan dar testimonio de ello. Y nos acercamos. Me acerco porque yo no soy de la palabra, pero yo tengo que respaldar lo que Dios le dio a ella. Tenemos que aprender a hacer eso en equipo y en familia. Y ella les dijo, no les conozco, y ella les dio la palabra que Dios les ha dado, les dio una palabra, y el chico empezó a llorar. No los conocíamos. Después de eso ya nos fuimos, les dijimos, pues de parte de Dios se les paga la comida, la cena, y ya. Y lo platicaba con mi cuñada Jessie. La iglesia tiene que salir afuera. Aquí es fácil todos saludarnos, orar y bendecirnos, pero tú puedes orar y pagarle la cuenta a alguien más. Y si Dios te pidiera, tenlo todo en común y bendice a los demás, que lo vamos a ver en las siguientes entregas. Tenían tantas cosas en común que vendían las cosas que tenían y se apoyaban. Por eso eran hasta solventes, no solamente económica y emocionalmente. Que seamos una iglesia solvente, que podamos bendecir a otros en su necesidad y que seamos la respuesta a su oración. Después les dimos la dirección, dijimos, si ustedes gustan, nosotros somos hijos de Dios, creemos en Jesús, somos sus discípulos y si nos quieren visitar, adelante, pero no lo hacemos para que nos visiten. Igual ayer en los bautizos, los que aceptaron a Jesús, yo les dije, yo te regalo este Nuevo Testamento, no es para que vengas conmigo, pero es para que, ya que decidiste arrepentirte, conozcas a Jesús, nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, que le pueda ayudar a tu matrimonio. Y congrégate donde puedas, pero haz lo posible. Que podamos tener cosas en común con los de adentro, con los de afuera. Y el último punto, para pertenecer, formar parte del cuerpo de Cristo, arrepentirnos, bautizarnos, que es obedecer también, integrarnos en la comunidad. El cuarto, bueno, antes de decirles cuarto, les quiero decir esta frase que anoté: el cristianismo que no conecta con una comunidad no es el cristianismo del Nuevo Testamento. El cristianismo, si tú te llamas cristiano o cristiana, si tú no conectas con la comunidad que estamos aquí y con la comunidad de afuera, no es la comunidad del Nuevo Testamento. Pedro le dijo a judíos y a no judíos después que se tenían que arrepentir, bautizarse, estar en esta comunidad y avanzar. Si tú eres creyente y no conectas con estas personas que llevamos 2 años, 8 meses como iglesia, y tú dices, no conozco a nadie, ¿cuánto llevas? 2 años, 8 meses, pues tendrías que conocerlos. Porque los personajes principales no son los pastores de una iglesia. Somos todos. Y al público que adoramos y alabamos es a Jesús. Nuestra adoración es al público de uno, a Jesús. Y entre todos, no es de que tengas que saberte los nombres de todos, pero tampoco a todos les digas hermano y hermana porque tienes mala memoria. No. Por eso les digo, díganme Chucho. Hasta voy con pastores y no se sabe mi nombre, le digo, dime Chucho. No soy pastor, es simplemente una labor que estoy haciendo, pero soy Chucho. En el cielo, el pastor de pastores no nos va a llamar, hola pastores, nos va a llamar por nuestro nombre. Si se te olvida a ti el nombre de los hermanos, pregúntale, hola hermana fulanita, el hermano fulanito. Eso nos da también identidad propia. O quieren que les diga borrego 1, borrego 325, ovejita que parece cabrita, venga para acá, esa oveja manchada. No, tenemos nombre. En genérico podemos decir hermanos y hermanas, pero en lo individual conocernos. Si el cristiano y la cristiana de hoy no se conecta con una comunidad, no está haciendo el cristianismo del Nuevo Testamento. La última, el cuarto, es compromiso con la vida de la iglesia. Compromiso con la vida de la iglesia. Repito, cada iglesia tiene su especialidad. Cuando hablamos de iglesias locales tienen su especialidad, pero hablar del cuerpo de Cristo es hablar de evangelismo. Vayan levantando la mano si hay algún área que se inclinen ustedes. Evangelismo, hablar las buenas nuevas a la gente que no conoce de Jesús.
Pero guerra espiritual, hay lugares donde tenemos que aprender a orar, interceder y luchar. Levanta la mano si te interesa eso. Pero también trabajar apologética, la defensa de la fe y decir, ¿sabes qué? Esto es incorrecto y así se defiende la fe. ¿A alguien le interesa este tema? Pero las misiones, que es poder ir a lugares y naciones, espacios donde no se ha compartido Jesús, pero lugares también donde al pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado, a niños con discapacidad, a mujeres que viven violencia, también es una carga. ¿Quién tiene una carga de ese tipo? O a la gente que está en las cárceles, que está privada de su libertad, también es algo que hace la iglesia. A los hospitales, como vamos los viernes y otras iglesias van todos los días. Cada iglesia tiene su área, otros a sanidad del alma, otros se enfocan en, por medio de la alabanza, glorificar a Dios y preparar a otros capacitar a los demás. Y se nos ha olvidado el discipulado, se nos ha olvidado también las partes de crear mayordomía. La iglesia es muy amplio. Por lo menos aquí en Lugar de los Hijos nos enfocamos en trabajar con los vulnerables, por los que no tienen voz, que son los niños, niñas y adolescentes, para trabajar contra el abuso espiritual, abuso de autoridad, abuso físico y abuso sexual. Por lo menos como iglesia tenemos esta misión, e inclusive trabajar con los migrantes, que es lo que menos hemos hecho. Esta iglesia, probablemente en otras iglesias te vas a topar que ellos se dediquen más al estudio de el tiempo venidero, al estudio sobre los tiempos finales, al estudio sobre cómo tener un buen carácter. Por lo menos nosotros nos enfocamos en esto. Y la iglesia crece porque las personas se empiezan a integrar completamente a la visión de la iglesia o al trabajo de la iglesia. El versículo 47 del mismo capítulo 2 de Hechos que hemos estado leyendo dice lo siguiente: alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando empiezan a alabar a Dios y tener este favor, es porque empezaron a comprometerse con la labor de la iglesia. Y eso provoca que se vayan añadiendo más personas al cuerpo de Cristo. Queremos ser una iglesia sana que discipule, y por consiguiente va a ser una iglesia madura y que se reproduzca. El problema de la iglesia de Cristo en América Latina es de que crece porque se divide, no porque se multiplica. Queremos que tú discipules. Queremos que si Dios pone en ti una carga de abrir una casa, un hogar, un espacio para que se adore a Jesús, que lo puedas empezar. Si Dios aún pone la carga en alguno de ustedes como familia de irse de misioneros o de abrir un espacio para glorificar a Jesús, queremos impulsarles. Queremos que se multiplique esto, porque los tiempos son finales, ya viene Jesús. Pero necesitamos aprender. Por lo menos aquí en este espacio, en Lugar de los Hijos, el que nos puedas ayudar a hacer iglesia, a ser discípulos, que tú nos digas, me falta esto, he estado mucho tiempo como creyente y creo que es tiempo de reenfocarme. Créanme, yo fui el primero cuando empezamos el Lugar de los Hijos a aprender más cosas y desaprender muchas más cosas. Y yo crecí en una iglesia cristiana y tengo que todavía desaprender varias cosas, como cuando le digo a la gente, a ver, acepta a Jesús. No, tengo que cambiar mi vocabulario y es arrepiéntete de tus pecados, y entonces ya puedes decir, ahora sí Jesús, ven conmigo. Porque pueden aceptar, sí, acepto a Jesús. Gandhi aceptó a Jesús, pero nunca se arrepintió. Y hay muchos libros históricos que dicen, yo sí acepté a Jesús, no me arrepiento de lo que hice. Está así literalmente en sus libros. Dice, y lo peor de todo es de que su iglesia no me cae bien. Los creyentes, sus seguidores, no son lo que dicen ser. Le tocó una mala experiencia. No me gustaría que dijeran eso de nosotros. 4 elementos para poder pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Arrepentirnos, bautizarnos, tener cosas en común, vivir en comunidad, pero también es integrarnos a la comunidad. Hay muchas cosas que hacer. Todas no son suficientes en 48 minutos de una plática. No son suficientes en eso. Por eso platicar, conversar, hacer iglesia es cuando termina la predicación. Y hacer iglesia
es ver el carácter de alguien que le tiró basura, que no hizo nada. Es trabajar ese nuestro carácter. Es cuando no llega alguien temprano, cuando de repente alguien te dice que va a orar y no oró. Eso es trabajar y hacer iglesia. La iglesia es 24/7, los 365 días del año y un día más si es bisiesto. Es todo momento. Para poder hacer iglesia tenemos que tener este entendimiento. Y vamos a estar hablando esto. Y con esto termino. Que hagamos discípulos. Sigue leyendo Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Va a ser un versículo que estemos memorizando. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Después en el versículo 20, lo maravilloso que dice Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Para que hagamos discípulos. Podemos hacer muchas cosas, pero si no hacemos discípulos, no estamos siendo miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se multiplica. Esta es la segunda entrega. Vamos a seguir hablando de los 5 propósitos de una iglesia saludable los siguientes días. Pasando Semana Santa, porque estaremos hablando de quién es Jesucristo y la resurrección de Jesucristo, seguiremos hablando de cómo seguir perteneciendo al cuerpo de Cristo. Y no solamente aquí al lugar de los hijos, al cuerpo de Cristo. Y nada más doy esta parte. Y aún si dejaras de venir al lugar de los hijos, sigue siendo nuestra hermana, nuestro hermano en Cristo Jesús. Mientras no te hayas alejado de Jesús. Ya si dices, ya soy hijo de Satán, ya no te podemos decir hermano. Pero podemos decir, porque hoy eso está en la quinta plática, la apostasía. ¿Han escuchado apostasía? Cuando gente que cree en Jesús se enfría y lo que hace es apostatar de la fe, negar la fe y decir, no quiero saber más de Jesús. Y está bíblicamente escrito que el amor de muchos se enfriará. Probablemente conozcas gente que servía contigo y a la mera hora ya no está. Es una realidad. No me gustaría que los que estoy aquí grabando en mi mente al rato digan, ya no quiero saber nada de Jesús. No me gustaría. Eso depende de ti. Y claro que a ustedes no les gustaría. Oye, Chucho nos predicaba el 22 de marzo y terminó, iba a decir ejemplos feos, no tan feo, terminó alejado de Jesús. No quiero eso yo, ni lo quiero para ustedes. Por eso oremos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por enseñarlos a partir del libro de Hechos cuáles son los elementos que nos ayudan a ser parte del cuerpo de Cristo, a arrepentirnos. Dios, constantemente te pediremos perdón y que tú, Jesús, limpies nuestra vida de todo pecado. Esto nos hace unidos en ti, nos hace creyentes en ti. Pero número 2, ser obedientes a tus mandatos. Gracias, Dios, por los que se han bautizado. Te pido, Dios, que pongas este deseo de poder obedecerte y que se puedan bautizar aquellos que no hayan sido bautizados. Pero también te pido, Cristo Jesús, que tú nos guíes a integrarnos en la comunidad de fe, a integrarnos aún inclusive en la comunidad, fuera de la comunidad de fe, para hablarles de ti. Que podamos ser íntegros y apoyarnos unos a otros, a ser comunidad. Y por último, guíanos, Dios, a tener un compromiso en la vida de la iglesia. Hay muchas áreas donde podemos usar nuestros talentos, habilidades, el llamado, nuestros carismas, lo que nos has dado. Danos a nosotros como pastores la habilidad de guiarlos a ellos. Pero te pido que cada congregante, cada persona que está aquí, cada discípula tuya, Jesús, que ella pueda integrarse, que puedan integrarse para servirte a ti de la forma que tú quieres. Te damos gracias y te alabamos, Jesús, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Hoy yo te pido que bendigas a tu iglesia. Les bendecimos para que esta semana sean cuidados por ti, que se sepan parte del cuerpo de Cristo, que tú los abraces por medio de otros hermanos en la fe, inclusive por medio de consejo de otros pastores. También abrázales, porque somos tuyos, no son nuestros, Dios, son tus ovejas.
Y quiero pedir que tú les bendigas por medio del consejo de otros creyentes, de otros pastores, de otros predicadores, y que esta semana sea una semana de cuidado y bendición tuyo. Que la fe de ellos no falte, que les proveas lo necesario. Y antes de las vacaciones de Semana Santa, fortalece sus espíritus, sus cuerpos y sus vidas. Gracias, Jesús, por prepararnos para ti y por ti. Antes de que preparemos el tiempo de Pascua, guíanos, Dios, a seguir conociendo más de cómo hacer iglesia y ser iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén.